Espíritu Santo, nosotros, el Señor, el Espíritu Santo, Él nos pone justamente en la relación correcta con Dios, que no es por nuestro mérito, sino que es por la fe en el Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo lo que obra, lo que hace en nosotros es justamente colocarnos en Cristo y que podamos adorarle con todo nuestro corazón al Señor en espíritu y en verdad. No de boca solamente, ni con nuestro intelecto, sino en espíritu y en verdad, aunque tenemos que también adorarle con el intelecto, como dice la palabra del Señor, pero es justamente la adoración que recibe, es de lo más profundo de nuestro ser. Esa es la adoración que el Padre recibe, que el Padre busca a tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y vemos hay una palabra que me gusta muchísimo, que está en Isaías 57, capítulo 15, donde habla acerca justamente del corazón humilde. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice el Señor, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién es la persona humilde? Justamente la que reconoce que es pecador, que no tiene nada para acercarse a Dios, y justamente va a los pies de Cristo en esa condición, y ese es el humilde de espíritu, lo que el Señor quiere, el pobre de espíritu, de los cuales es el reino de los cielos. Esta es la condición en la cual el hombre se tiene que acercar a Dios para que pueda justamente recibir la gracia, el perdón y el amor de Dios, y estar en Cristo y recibir todas las bendiciones. Siempre decimos que Dios ve dos tipos de personas en la tierra. Fíjense que hoy meditaba acerca de esto y medito mucho acerca de lo que el hombre piensa. El hombre califica a las personas en personas buenas o malas, ¿no? O depende de lo que hayan hecho, muy malas, ¿no? Hay otros que... entonces uno va calificando a las personas en diferentes niveles, ¿no? Este es más o menos bueno, vamos a ponerlo ahí, es regular, ¿no? El otro es un poquito mejor porque, bueno, hace cosas buenas, ¿no? Y nosotros calificamos así a las personas, pero Dios no, ¿eh? Dios los califica justamente, califica a las personas que van con un corazón contrito y humilde. Y justamente lo que Dios pide para salvación de la persona es que reconozca que es un pecador, que esa es la metanoia, el cambio de mente, reconozca que es una persona que no tiene nada para acercarse a Dios, que reconozca esa condición de que es pecador, de que es malo. Incluso el Señor siempre dijo, ustedes siendo malos, le dan cosas buenas a vuestros hijos, siendo malos. Fíjense que el Señor le está diciendo, ¿cuál es la actitud? Y ellos decían, no, nosotros no somos malos. Dice, el religioso dice, yo no soy malo, yo soy una persona buena, yo hago el bien, hago cosas buenas. Fíjense que así es como, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios no ve a personas buenas o malas. El Señor ve a personas en Cristo y a personas que no están en Cristo. Nada más, dos tipos de personas ve sobre la tierra. Los que son de la fe, los que han creído el Evangelio, son los que están en Cristo. Y los que no han creído el Evangelio son los que están en Adán. Fíjense que el hombre, por eso es la diferencia de cómo Dios ve al hombre y cómo ve el hombre a los demás hombres, ¿no? Esa es una diferencia. Por eso dice, miren que mis caminos son más altos que sus caminos y sus pensamientos más altos que sus pensamientos, dice el Señor. Fíjense, ¿dónde habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. El que habita en las alturas, o sea, está allí también con el que se humilla, con el que tiene un corazón humilde delante del Señor. Fíjense que cuando el Señor habla del rico y Lázaro, un pordiosero totalmente que estaba, comía, deseaba llenar su vientre de las migajas que caían del rico, y el rico hacía banquetes con esplendidez todos los días, ¿no? Y fíjense que estaba mostrando en realidad algo espiritual. Si bien era algo real, algo que sucede justamente. Fíjense, ¿quién fue al infierno? ¿Quién fue al lugar de tormento? El rico, que era un símbolo del religioso. Pero la persona que, por eso dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No se está refiriendo a la riqueza de plata, no, se está refiriendo a la persona que cree que por su mérito puede alcanzar a Dios.
Por eso muchos dicen, no, vos te mereces el cielo. ¿Vio? Cuando ven algo que alguien está repartiendo comida, no, vos te mereces el cielo, ya tenés el cielo ganado. ¿Eh? Algo que Dios no ve así las cosas. Eso es lo que ve el hombre. Pero ¿cómo ve Dios las cosas? Ahí es donde tenemos nosotros que hacer, justamente, poner nuestra atención, porque esta es la sabiduría de Dios. ¿Eh? Esta es la sabiduría de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se nos revela por fe y para fe. Dice que Dios no ve, no ve como ve el hombre. Fíjense que el rico era un símbolo de la persona religiosa que cree que ya alcanzó el favor de Dios, y el mendigo Lázaro era un símbolo de la persona que está humilde y quebrantado de espíritu, de la persona que reconoce. Justamente esta es la metanoia, o esta es la forma que tiene la persona de reconocer. Esta es la palabra, por eso es la palabra arrepentíos. La palabra arrepentimiento significa eso, darse cuenta de la condición que el hombre se encuentra y decir, Señor, sí, estoy en esa condición. Por eso confesar significa ponerse a cuenta con Dios. Ese confesar, confieso que soy malo, confieso que soy pecador y que lo que Dios dice de mí es verdad. Porque una persona que está diciendo, no, yo soy bueno, le está haciendo a Dios mentiroso. Está diciendo que Dios se equivocó. Entonces dice, ustedes siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es bueno? Porque el único bueno, ¿se acuerdan cuando vino el joven rico? Que simbolizaba lo mismo. Era todo un símbolo de la persona arrogante y religiosa. La religión produce arrogancia a las personas. La religión produce altivez. Se compara con los demás y dice, no, yo soy mejor que aquel. Yo soy mejor que este. Porque él siente que es mejor, se siente, en su interior se llena de orgullo, ¿no? Y se llena de vanagloria y cree que es superior. Pero fíjense que esa persona se aleja de Dios. No como la persona que es humilde de espíritu. Y ahí es donde habita Dios, en el humilde. Y así el rico Lázaro y el joven rico, el Señor le dijo, qué difícil que es que entre una persona, ¿sabe que no dijo religioso, pero dijo rico? Un religioso es una persona que se está creciendo, que está alcanzando, pero dice, qué difícil, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos, un religioso entre en el reino de los cielos, porque es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja, que entre un rico al reino de los cielos. Un religioso está diciendo. La religión aparta a las personas de Dios. Y siempre lo decimos porque es algo bueno entender esta parte, que nos quede bien claro dónde está justamente, cuáles son los que reciben la bendición de Dios y quienes no pueden alcanzarla porque se meten en un sistema religioso el cual los aparta de Dios. Y la persona cree, está y se llena de orgullo, se llena justamente de vanagloria, de la religión, porque la religión da eso. La religión es un alimento para la carne. Entonces cuando la persona escucha la verdad del Evangelio, como no hay mérito en el Evangelio, no hay orgullo, no hay nada en el Evangelio, porque es todo el mérito de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros lo recibimos por haber creído solamente. Son todos los méritos de Cristo. Si hoy usted es bendecido, es por Cristo, porque Él en la cruz lo bendijo. Él se hizo maldición para que usted fuera bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces toda jactancia queda excluida en la cruz. Por eso el religioso no quiere nada con el Evangelio. Rechaza el Evangelio. Rechaza la gracia de Dios. Rechaza el amor de Dios. Porque Dios lo ama, pero Él lo rechaza porque a Él no le gusta. A la carne le encanta sentir que merece las cosas, que algo lo tiene merecido, que Él ha hecho cosas buenas para merecer. Yo hablo con muchos religiosos. Usted automáticamente, después de hablar unos minutos con una persona, se da cuenta enseguida quién está en un sistema religioso, en el camino ancho, y quién está en el camino verdadero. Porque jamás una persona que está en el camino verdadero va a ver orgullo en una persona. No va a decir, no, yo merezco porque yo hice esto. Porque he escuchado a pastores que decir, miren, den gracias a Dios porque su pastor nunca estuvo en un boliche, nunca se drogó, su pastor nunca tomó.
Den gracias a Dios. ¿Qué es eso? Es pura religiosidad. Esa persona está más lejos de Dios que el más vil pecador. ¿Mm? Qué terrible, ¿no? Cómo ese es el engaño justamente del diablo. El diablo vino e inventó la religión para engañar a las personas. Él desea llevarse a las personas y los mete en un camino ancho. Y esas personas que están en ese camino ancho van siendo seducidos y engañados por falsos maestros que los llevan a la perdición. Que los llevan al error y los llevan a la condenación. Lamentablemente es así. Lo mismo pasaba con estos hermanos que estaban en Galacia, en la región de Galacia. Estamos hablando acerca de la carta a los Gálatas. Estos hermanos, Pablo se pone, tiene un celo justamente por el Evangelio, para que nadie crea que justamente puede recibir lo de Dios, las cosas de Dios, por su propio mérito. Entonces Pablo le dice: ¿recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Le hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué recibieron ustedes el Espíritu? Ciertamente por el oír con fe. Solamente escuchar y poner mi confianza en los méritos de Cristo. Entonces Pablo aquí habla justamente acerca de esto. Empezamos en esta carta hermosa donde Pablo empieza a explicar su proceder en el Evangelio, que él no recibió el Evangelio de algún otro apóstol o lo recibió de algún hombre, sino que ¿de quién recibió el apóstol Pablo el Evangelio? Del Señor Jesucristo mismo. Y esto es algo que nos tiene que quedar bien en claro, porque Pablo lo explica muy bien aquí. Fíjense que importante, dice, entonces Pablo explicaba, dice en el capítulo 2 de Gálatas, voy a leer en la versión NTV, porque está lo explica un poquito mejor. Dice, luego 14 años más tarde, dice, Pablo regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. En el capítulo 2 de Gálatas, ¿todos están ahí? Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, fui a Jerusalén, dice, porque Dios me reveló que debía hacerlo. ¿Por qué subí a Jerusalén? Por revelación de Dios. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran conocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Fíjense, él les puso a los mismos apóstoles lo que él estaba predicando. ¿Cuál era? Justamente las buenas noticias que recibimos hoy, que recibimos todos nosotros y que creemos con todo nuestro corazón. Dice, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Fíjense que él dudó de que ese mensaje que él estaba predicando fuera realmente la verdad, ¿no? Y entonces estuvo como dudando, y por eso fue donde los apóstoles, Pedro y los demás apóstoles, y les dio a conocer el mensaje. Quería asegurarme, decía, que estábamos de acuerdo. O sea, ¿con quién estaba de acuerdo? Con los otros apóstoles, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Los mismos apóstoles jamás incentivaron a Pablo a que algunos de los que estaban con él, que era, en este caso Tito, que era griego, se circuncidara. Fíjense, ¿por qué? Porque el Evangelio, tal como lo predicaba, estaba justamente en conformidad, y de hecho estaba en conformidad con los apóstoles. Incluso esa cuestión surgió, dice, solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, dice acá esta versión, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos, dice, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ellos estaban en la libertad justamente no guardando ningún estatuto de la ley, nada de la ley, ni nada, ni imponiendo justamente a los gentiles nada de las ordenanzas de la ley, porque ya como lo dijimos tantas veces, la ley es
es justamente nuestro ayo, o lo que nos acerca a Dios, porque nos hace ver justamente lo malo que somos los pecadores. La ley, si se usa legítimamente, quiere decir esto, nos hace ver lo malos que somos. Si alguno ve la ley y no se da cuenta lo malo que es, en realidad no está viendo la ley o no está usando la ley en forma legítima o lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Entonces, la ley justamente hacía esto nosotros, lo que hace es darnos cuenta que nos tenemos que acercar y que poner nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo. Dice, fíjense entonces que los líderes de la iglesia, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este versículo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, justamente se refiere a esto, a la diferencia entre la ley y la libertad que tenemos nosotros, los que hemos creído, los de la fe, los que tenemos la libertad del Espíritu. Por eso es que hay una diferencia. Los que están queriéndose justificar por las obras de la ley, de ninguna manera están en el Espíritu, sino que están en su carne, nada más. Aunque parezcan muy espirituales, haciendo muchas cosas, en realidad es una mentira, es un engaño. El diablo se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Usted ha visto personas que están ahí guardando el sábado y parecen como muy espirituales. En realidad no tiene nada de espíritu, están bajo maldición, dice la Escritura. Cualquier persona que se quiere justificar delante de Dios por guardar la ley o por cumplir alguna ordenanza o porque se cree superior a los demás, porque está bajo maldición, o sea, está rechazando a Cristo, ha rechazado a Cristo y no tiene nada que ver con Dios. Entonces acá dice, se habían infiltrado entre nosotros, estos falsos maestros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos, fíjense, o sea, apartarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues fíjense, ¿qué querían hacer ellos? Esclavizarlos. ¿Qué hacen justamente las personas que están hay muchas, hoy lo decimos siempre, hay muchas sectas, muchas iglesias hoy que se levantan, pero lo que hacen es poner en esclavitud a las personas. No les dan no hay libertad. ¿Por qué? Porque la persona lo mete en un activismo religioso. Hay muchas sectas hoy, y digo que son del diablo totalmente, que esclavizan a las personas. Le dicen, bueno, vos hacés un activismo religioso y por ese activismo religioso vos ponés tu confianza en lo que vos estás haciendo, en tu activismo. Entonces la persona pone su confianza, no está poniendo su confianza en la cruz de Cristo, sino que está poniendo su confianza en el activismo que él hace. Lo tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días en las reuniones, y ellos ponen su confianza y dicen, y el día que dejan de hacer algo dicen, estoy perdido, me voy al infierno porque no fui o no hice algo. Entonces, ¿dónde están poniendo su confianza? ¿En Cristo? No, en su actividad. Son esclavos, por decirlo así, de la actividad. ¿Saben que eso les gusta mucho a la carne? Muchas personas hoy que no han nacido nuevo, que no están, o niños espirituales, están en esa secta justamente porque no entienden el mensaje del Evangelio, no han entendido el Evangelio, o no se les ha revelado en su totalidad. Entonces están en esas sectas donde los tienen en un activismo religioso. Ellos están orgullosos de ese activismo. Incluso vienen cuando charlan con vos, lo primero que te dicen, mirá, yo hago esto, estoy los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los domingos, el sábado todo el día, el domingo todo el día, estoy haciendo actividades, ¿no? O sea, vendiendo empanadas, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo acá. No, y van y vienen y hacen un montón de cosas. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, todo lo que hagan, solamente lo único que les sirve es para su propio vientre, para su carne, nada más, porque se sienten orgullosos. Yo he hablado con personas que están en una religión y vienen orgullosos diciéndote todo el currículum, ¿no? ¿Por qué hay orgullo? Se preguntan, si en el Evangelio no hay orgullo. En el Evangelio queda excluida la jactancia. Y el amor no es jactancioso, dice la Escritura. Gloria a Dios. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. O sea, al no estar el Espíritu, la carne, son guiados y llevados por sus propios
malos deseos por su propio estómago, como dice la Escritura. No son siervos de Dios, sino que son siervos de sus propios vientres, nada más, su propio ego es lo que los lleva al activismo. Entonces, Pablo hablaba acerca de esto, entonces dice que se habían infiltrado estos falsos maestros para privarnos de la libertad que tenemos en Cristo, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Los reglamentos judíos dicen esta versión. ¿Cómo dice la otra versión, hermano? Sí. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir el reglamento judío. El 4. Sí. Ya esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Amén. Para reducirnos a esclavitud. Fíjense, para reducirlos a esclavitud. Fíjense que las sectas justamente ponen a las personas en esclavitud. En esclavitud. Estos son esclavos, los tienen en esclavitud, y el ego crece y el espíritu no está ahí. Lo dice la Escritura, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces esta libertad justamente no es para que nosotros hagamos lo que queramos, de ninguna manera, ¿no? Sino para darle gracias a Dios por esta libertad y edificar a los hermanos. Amén. Esta es justamente la libertad que tenemos hoy. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante, dijo Pablo. Ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Ahí le estaba hablando justamente a los gentiles que estaban en la iglesia, la región de Galacia. ¿Vale? Eran varias ciudades que estaban ahí en la región de Galacia. Dice, los líderes de la iglesia no tenían, acá dice Pablo, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Fíjense, no le agregaron, está muy bien Pablo. ¿Qué le dijeron? Está muy bien Pablo, estás predicando eso, es justamente lo que el Espíritu nos ha revelado también a nosotros, dijeron, entonces es la verdad. Amén. Fíjense que, ¿cuál es? La libertad, justamente la fe en Cristo Jesús, solamente. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, dicho sea de paso, dice el apóstol Pablo, su fama de grandes líderes, a mí no me impresionó para nada, dijo Pablo. Aunque eran grandes líderes, ¿no?, de la iglesia, así estaba Santiago, el mismo hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano del Señor Jesucristo, y Judas, también medio hermano del Señor Jesucristo, estaba Pedro, los cuales eran columna de la iglesia que estaba en Jerusalén, Entonces, fíjense que, dicho sea de paso, dijo su fama, porque Pablo siempre decía, lo que seamos, lo que haya sido antes, no importa nada, ahora lo importante es lo que son en Cristo Jesús, que todos somos parte y miembro de la iglesia de Cristo, y todos somos hermanos, y todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Esto es lo que importa, la nueva vida en Cristo. Todo lo demás, lo que sea cada uno anteriormente, no tiene nada que ver, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, yo era doctor, yo terminé la universidad, yo hice esto, no tiene nada que ver, ¿no? En Cristo Jesús no es algo, no tiene mérito. Dice, pero acá fíjense que, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favorito. O sea, delante de Dios, que está diciendo que la iglesia de Cristo, ya sean apóstoles, ya sean apóstoles como estaban en esa época, ¿no? Porque hoy sabemos que no está el ministerio apostólico, porque ya el ministerio apostólico se cumplió una vez y era poner el fundamento para todos nosotros, y luego ya dejó de existir el ministerio apostólico, ¿no? El ministerio como apostólico, porque eran 12 nada más los que tenía que cumplir con ese ministerio, y era fundamentar la iglesia, poner el fundamento para la iglesia. Sobre ese fundamento usted crece, yo crezco y todos crecemos, toda la iglesia de Cristo. No hay otro fundamento, el cual es Cristo. ¿Amén? ¿Cuál es Cristo? Entonces ellos vinieron, colocaron el fundamento, dejaron la palabra escrita para que usted crezca, y ya no hay, hoy justamente están los apóstoles también, porque lo estamos leyendo.
Fíjense que hoy se está cumpliendo el ministerio apostólico porque estamos tomando en cuenta las cartas paulinas, las cartas de Pedro, ¿no? Entonces ahí está el ministerio apostólico. Si bien no está presente físicamente como uno de nosotros, está en la palabra escrita, la cual es espíritu y es vida. Amén. Es espíritu y es vida. Gloria al Señor. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó nada porque Dios no tiene favorito. O sea, Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo dice la otra versión? Ay, ¿no? Él sería el 6, sí. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Fíjense. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunica. Fíjense cómo hoy es distorsionado el evangelio y es llevado prácticamente al catolicismo, a la iglesia católica donde hay un líder, no hay líderes, no hay iglesias donde se ponen como líderes y los otros se ponen como apóstoles y otros. Esas son puras mentiras, son pura carne nada más. Eso es todo de la carne, no tiene nada que ver con Dios ni con la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y después estamos todos nosotros. Es la parte visible de Cristo en la tierra, somos todos nosotros. No hay más grande ni más chico, somos todos iguales delante de Dios. Eso estaba refiriéndose el apóstol Pablo. No hay grandes. Ahora, yo me acuerdo antes cuando presentaban en la iglesia, ahora viene el gran siervo de Dios. ¿Qué es eso? Es una mentira, es un engaño, es un error. Están poniendo puras cosas de carne. Entonces el tipo pasaba orgulloso ahí, ¿no? Con un traje grandote hoy, no. No le entraba el cuerpo en el traje. Te quedaste corto, le decían, porque yo soy más que eso. Soy querubín, no soy apóstol. Pero fíjense la tontera que es, hasta dónde ha llegado justamente el no entender y el no discernir las cosas de Dios y las cosas de la carne. El no discernir lleva a esas cosas, a no tener entendimiento de lo que es de Dios, ¿no? Entonces dice, en nada me afectó para nada porque Dios no tiene favorito. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. ¿A quién le dio la responsabilidad Dios? A Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, de predicar a los gentiles, tan como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Fíjense, dos apostolados diferentes. Uno, un apostolado y maestro a los gentiles, como Pablo, al cual nosotros escuchamos, justamente por eso escuchamos al apóstol Pablo, porque el apóstol Pedro fue enviado a predicar a los judíos. ¿Quién es el apóstol nuestro para los gentiles? Pablo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por Pablo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, fíjense cómo Pablo lleva a los hermanos a estar en la libertad. Este es un acta de libertad. Para que nadie te ponga peso ni un yugo que ningún hermano tiene que llevar. Es decir, la religión pone yugo, te pone cargas pesadas, tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar para poder, algún día vamos a ver si te portás bien, sos salvo. Eso son cargas. Esa es la religión. Estaba hablando con muchas personas, yo hablo mucho y trato de llevarlo, porque yo entiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, no es por mi esfuerzo que se van a destruir esas fortalezas mentales de la religión, que hace la religión justamente, sino que es por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por la oración. La oración. Siempre que usted vaya a una batalla, primero doble sus rodillas. Amén. Que usted tenga una lucha, vaya a la rodilla y ahí gane la batalla en la rodilla y después se va a manifestar. Va a pasar en lo espiritual, ahí ganó en lo espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Usted no intente ganar las batallas por su propio esfuerzo. Ninguna. Porque va a perder. Las batallas se ganan acá, en la oración. Amén. Entonces cualquier hijo de Dios puede ir directamente a Dios y pelear sus batallas en las rodillas. Después va a haber, en lo físico, va a haber después la respuesta a su oración, justamente consumada.
Pero primero lo ganó en lo espiritual. Yo siempre oraba por toda mi familia. Oraba porque apenas empecé, oraba, Señor, salva a mi familia, Señor. Estaban muy alejados. O sea, yo veía que estaban muy alejados. Pero hoy estoy orando para que salgan de la religión. Estoy orando para que salgan del sistema religioso. Porque realmente la persona siempre empieza como en un sistema religioso. Y yo entiendo que eso es un filtro también. Muchas personas se meten en estas iglesias donde son un sistema religioso, pero yo creo que es un filtro, porque si la persona tiene un corazón realmente un corazón, por decirlo así, que ame al Señor, que sea, que no ame con mentira, ¿no? Que no trate de amar la mentira, sino que ame la verdad, yo creo que Dios lo saca. Pasan ese filtro y Dios lo saca de ahí. Pero tiene que amar la verdad. Si no ama la verdad, va a permanecer en esa secta y va a pensar que está bien, porque no ama la verdad. Dice la palabra del Señor, por cuanto no les resplandeció el amor por la verdad, o sea, no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Fíjense, no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. No recibieron, y ahí en Tesalonicenses habla, que está hablando justamente acerca también del anticristo, de por qué muchas personas van a creer en el anticristo, por qué muchas personas van a creer, incluso creyentes de la iglesia, dice, van a dejarse hacer lo que el anticristo quiere hacer con ellos. Dice, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, el no amar la verdad produce juicio de Dios. ¿Qué significa amar la verdad? Primero, creer en el Evangelio y retenerlo. Dice la palabra del Señor, el que oye mis palabras y obedece, la obediencia es justamente creer en el Evangelio y retener la palabra de verdad, amar el Evangelio. Y dice que Pablo estaba acá amando el Evangelio. No permitía que nadie distorsionara la fe de estos hermanos. Eso es amar la verdad. Tenía un celo por la verdad. Rechazaba la mentira, rechazaba el error y amaba la verdad. Retenía la palabra del Evangelio, la retuvo y justamente le estaba haciendo ver a estos hermanos que se habían desviado de la verdad. Estaban escuchando el error, estaban escuchando falsos maestros. Por eso, fíjense que hay un juicio decretado para los falsos maestros. Cualquier persona que aparte el oído de la verdad, ya hay un juicio sobre esas personas. ¿Quién eran los que decretaron el juicio? ¿Quién eran los que tenían poder para decretar juicio? Los apóstoles. La palabra apostólica es la que ya decretó un juicio para los falsos maestros. Cualquier persona que aparte el oído de la verdad o que lleve a otras personas a apartar, a predicar otro evangelio, otra forma de salvación, que no sea el evangelio de Cristo, fíjense que esa persona ya tiene un juicio decretado. Pablo lo dijo, sea anatema. Es terrible, ¿no? Cuando uno se pone a ver en profundidad lo que está escrito en la Escritura, es terrible para el que tuerza la Escritura y trate de decir algo que Dios nos dice. No, pero a mí me parece que a mí me dice esto la Escritura, dice uno. Pero estás leyendo en el contexto, estás viendo lo que está diciendo el Espíritu Santo, porque si está distorsionando la palabra del Espíritu Santo, es terrible. Hay un juicio decretado, o sea, Pedro también decretó juicio para los que traen disoluciones, o sea, mezcla. Traen mezcla del antiguo pacto, lo mezclan con el nuevo pacto, eso son disoluciones. Eso es terrible. Pasa que las personas no entienden o no tienen temor de Dios para hablar la Escritura. Entonces hablan lo primero que se les... Cuando no hay temor de Dios, pero ahora cuando hay temor del Señor en nuestros corazones, tenemos el cuidado de hablar lo que Dios dice, y no agregarle a la Escritura lo que a mí me parece. ¿No? Es que a mí me parece esto, yo creo esto. No, lo importante acá es lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice. No lo que dice, no lo que a mí se me ocurre, no mi pensamiento, no mi propia forma de interpretar, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Gloria a Dios.
Fíjense qué tremendo. Entonces acá decía, dice al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol ¿a quiénes? A los judíos. También actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Amén. Entonces nuestro apóstol, el apóstol para todos nosotros, los que no somos judíos, es el apóstol Pablo. Él es nuestro apóstol para nosotros. De hecho, Santiago, fíjense, Pedro y Juan, dice, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios le había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. ¿Cuál era? Ahí era bastante terrible la tarea de predicarle a los judíos también. No era cosa... los judíos andaban, eso lo primero que agarraban eran piedra y la primera piedrita que te tiraban era del tamaño de la cabeza de un buey. No andaban con vueltas. Fíjense que era terrible. A Pablo justamente los judíos lo apedraron. Lo apedraron a él y fíjense que una vez ahí en Listra, en su primer viaje misionero, lo primero que le pasó a Pablo, fíjense que cuando empieza su ministerio, el ministerio justamente de ir a evangelizar, y él se trataba de meter siempre en las sinagogas primero, iba a las sinagogas donde estaban los judíos y ahí le hablaba del Señor Jesucristo. Cuando ellos rechazaban el evangelio, entonces sacudía sus pies y le decía, su sangre sea sobre ustedes, yo ya no tengo, me lavo por decirlo así, me limpio, no tengo nada que ver con ustedes, ahora ustedes van a recibir el castigo por haber rechazado el evangelio. Se sacudía los pies y se iba a predicar a los gentiles. Entonces, fíjense qué terrible. Los judíos en esa época siempre, con un pensamiento religioso, atacaban a los que predicaban el evangelio. A ellos no pueden aceptar, justamente no podían aceptar cómo es que Dios le daba vida eterna al hombre sin mérito, sin ningún tipo de mérito, sin siquiera ser de la nación de Israel. Entonces, para ellos era algo que no lo podían entender, era locura, como dice el apóstol Pablo. Es locura, dice el evangelio es locura, es para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Para nosotros es poder. Gloria a Dios. Pero fíjense qué tremendo. Entonces dice acá, Pablo empieza a hablarles a estos hermanos. Fíjense que esta carta la escribió un poquito antes del concilio en Jerusalén, desde la ciudad me olvidé de la ciudad. De allí Pablo escribe, me olvidé ahora de la ciudad, era la ciudad de Antioquía, exactamente, muy bien hermano, muy bien, está ahí, se me había ido la palabra Antioquía. Entonces fíjense que desde allí Pablo escribe esta carta a los hermanos que estaban en Galacia, más o menos en el año 49, 50, después de Cristo, escribe esta carta, y fue antes, fíjense, del concilio de Jerusalén, donde allí ya se ponen en orden todas las cosas, pero Pablo tenía ese celo justamente de avisarles a estos hermanos que no escucharan a esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia para desviarlos de la libertad y de la verdad del evangelio. Entonces, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que nos hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Los pobres en esa época justamente eran los mismos que pertenecían a la iglesia. A la iglesia. Los mismos, había gente pobre en la iglesia porque había una gran escasez. Así se acuerdan que tuvieron que juntar después, antes de escribir, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ellos juntaron mercadería, juntaron dinero para enviar a Jerusalén porque había una escasez
muy grande en Jerusalén y estaban padeciendo necesidad los hermanos. Entonces, era para enviarlo a los hermanos, a los pobres. Entonces, Pablo dice acá, habla cuando dice a los pobres algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Fíjense que esto nada más le dijeron, pero acordate de las personas pobres, ayudá a los que son pobres de la misma iglesia. Fíjense que muchos, y ahí hablamos acerca de esto, de que muchos niños quedaban huérfanos y habían viudas también, porque eran hermanos que predicaban el evangelio y fueron muertos por causa de predicar el evangelio. Entonces dejaron a viudas y dejaron niños huérfanos. Entonces, de esto, la iglesia se tenía que hacer cargo de esas viudas y se tenía que hacer cargo de estos niños huérfanos que había como consecuencia de la prédica del evangelio. Eran hermanos, usted imagínense un hermano acá que tenga niñito y lo mate, y ahora la iglesia, por predicar el evangelio, entonces la iglesia tenía que absorber a esos niños y darles el alimento a esos niños que eran hijos de cristianos. Amén. Fíjense que a esto se refería, igual que a los presos, cuando habla de los presos, que también se refería a hermanos que estaban siendo presos por causa de predicar el evangelio. No se estaba refiriendo a los presos que eran presos porque andaban robando, sino a los presos que eran de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Para que entendamos el contexto, porque si no, la persona no entienden bien a qué se refería. Cuando Pablo habla acerca de las viudas, que la iglesia tiene que mantener a las viudas, se les refería a esto justamente. Entonces, para que, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero puede que haya alguien que no lo pueda entender. A ver, así que esto es importante. Entonces dice, estoy leyendo en la versión NTV, dice, y acá empieza a hablar algo que le había pasado, dice, nos animaron a predicar y que tengo el deseo siempre de ayudar a los pobres, dice. Y acá está hablando acerca de un episodio, vamos a leer en el 11, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Fíjense, ¿qué pasó aquí? Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pablo reprende a Pedro. Fíjense que si hubieran estado hoy, no, ¿cómo va a reprender al apóstol? ¿Cómo va a reprender al gran siervo de Dios? ¿No? Fíjense que Pablo lo reprendió porque no estaba predicando o no estaba haciendo algo que era bueno, algo no estaba en el buen camino, sino que estaba distorsionando la fe de los hermanos. Enseñaba o ayudaba a que los hermanos se sometieran a las leyes judías para que pudieran ser aceptados por el apóstol Pedro. Acá vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero cuando dice Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Se quedó calladito Pablo? Dice que en este asunto de la salvación es muy importante que tengamos ese celo por la predicación del Evangelio. Es necesario, gloria al Señor, aleluya. Es necesario que tengamos ese celo de mantenernos firmes y de que nadie venga a distorsionar la fe de los hermanos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Jacobo era justamente el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a tener miedo. No quería que le dijeran nada o ser, por decirlo así, criticado por los de la circuncisión. Dice la otra versión, dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Fíjense, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Fíjense, tuvo miedo Pedro, ¿y qué pasó? Empezó a hacer, por decirlo así, una actuación. Se apartaba y se hacía como que no conocía a los gentiles. No, solo usted no lo conozco.
¿quiénes son estos? Capaz que venía un gentil y le decía, Pedro, ¿va a comer hoy conmigo en mi casa? No, no sé, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los judíos. Dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, la actuación, cuando habla de hipocresía, la actuación de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Ese no fue solo, sino que arrastró a otros creyentes también con la misma actuación de Pedro. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje, fíjense que el mensaje es algo que se vive, el mensaje del Evangelio. No es algo que, bueno, lo sé y lo dejo ahí guardado, no, es algo que se vive. La libertad en Cristo que tenemos justamente es una vida en libertad, en el Espíritu. Fíjense que acá dice, entonces cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado la ley judía, o sea, ya no estás guardando la ley, y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, implícitamente Pedro estaba haciendo que los gentiles, para que puedan ser aceptados por Pedro, por él mismo y por los apóstoles, tuvieran que empezar a guardar la ley y a circuncidarse. Lo estaba obligando. No, pero este nos rechazó porque no estamos igual que él, no somos judíos. Bueno, entonces vamos a empezar a guardar. Fíjense que estaba obligando intrínsecamente, aunque no lo hacía con palabras, pero la actitud es lo que se tomaba en cuenta. Fíjense que muchas veces no hace falta hablar. No hace falta hablar, sino que la actitud es lo que estaba Pablo tomando en cuenta. La actitud de Pedro. No hacía falta hablar, sino que ya la misma actitud era lo que estaba distorsionando justamente la fe de los hermanos. Dice, entonces cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todo lo demás, si tú, dice que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado la ley judía y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Cómo dice la otra versión, hermano? ¿Hermano? Sí, sería el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense, estaba obligando a judaizar. Fíjense, y aquí en esta versión dice, tú y yo somos judíos de nacimientos, y fíjense que dice, no somos pecadores, entre comillas, ¿no? Como los gentiles. Sin embargo, dice, sabemos que una persona, fíjense que acá le declara justamente la justificación que es por la fe. ¿Por qué? Porque los judíos seguían pensando que los demás personas, que los gentiles, eran los pecadores. Ellos por estar bajo la ley o por ser judíos no eran pecadores como las demás personas. Eso es algo que ellos lo tenían, por decirlo así, metido en su formación religiosa, ¿no? Entonces lo tenían tan incorporado, entonces ellos miraban a los demás como perros, como pecadores, y ellos no se miraban a sí mismos como que eran pecadores. Entonces Pablo le hace, entre comillas, ¿no? Le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, ¿no? No es que no sean pecadores, sino que le estaba diciendo lo que ellos pensaban, ¿no? Cómo se veía el judío, como los gentiles. Sin embargo sabemos, y acá empieza a hablar, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por obediencia de la ley. Ahí está la justicia de Dios. ¿Cómo es declarado justo el pecador? Por la fe, porque creyó en el Evangelio, en que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí la persona es declarada justa. Dios lo ve justo. Y los justos, como dice la palabra del Señor, bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está. Así nos ve Dios. Es como si usted se deleitara en su palabra, en la ley de Jehová está en su delicia y en ella medita. Bueno, así lo ve Dios. Aunque usted no lo haga, pero Dios lo ve así. ¿Por qué? Porque estar en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Entonces acá habla de la justificación.
justamente declarado justo ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído, fíjense lo que estaba diciendo Pablo, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos, dice, justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Gloria a Dios, aleluya. Esto es maravilloso, esta declaración es maravillosa, no por la obediencia de la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de la fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Ninguno, nadie, jamás puede ser. Fíjense entonces acá Pablo le habla acerca de esto. ¿Cómo dice la otra versión esa parte, hermano Lázaro? Sabiendo el 16. Sí. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Nadie. Y este nadie es nadie. Nadie, porque nadie puede guardar la ley, solamente el único que guardó toda la ley y nunca pecó y guardó todos los mandamientos y se deleitó en la ley de Jehová y en la ley de Jehová meditaba día y noche era nuestro Señor Jesucristo, el único. Gloria a Dios. Ahora Dios nos ve así, nos ve en Cristo. ¿Amén? Por eso que Dios nos ama tanto y Él no se cansa de buscarlo. Amén. ¿Por qué? Porque lo ve en Cristo. Usted puede tropezar, puede caer, pero Dios siempre lo va a levantar. Gloria a Dios. Porque ya no lo ve en usted, lo ve en Cristo. Usted ya no es justificado por lo que usted sea, por lo que haga, por su mérito, sino por Cristo, en Cristo Jesús. Usted es declarado justo. Y aunque usted caiga, aunque usted tropiece, Dios te levanta. Esto es maravilloso, esto es palabra fiel del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios te restaura y te hace estar en lugares deleitosos con Él. Y ahí se cumple el Salmo 23, Jehová mi pastor, y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará. Junto a agua de reposo. Gloria al Señor. En delicados pastos te pastoreará, dice la Escritura. Todo eso, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Y todo eso se cumple. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo se cumple en Cristo. Él es nuestro pastor. Y nada nos falta. O sea, que igual mi pastor, no tengo necesidad de nada más. Gloria a Dios. Es precioso, Señor. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús. Es preciosa la palabra del Señor. Es maravilloso nuestro Señor. Por eso tenemos un corazón agradecido delante de Él y le adoramos y le exaltamos por lo que Él consumó para nosotros. Amén. Nos dio todas las bendiciones, nos dio todos los beneficios de Dios, todos los favores de Dios hoy son para usted. Gloria a Dios. Así que esté tranquilo, esté contento y gócese en el Señor. Deleítese. El apóstol Pablo decía, regocíjense en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. No se canse de regocijarse en Él, en su salvación. Que la salvación produce un gozo inefable. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tan maravillosa. Tu palabra es nuestra delicia, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor, y nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, vístelos de toda la armadura, Señor, con los pies, Señor, con el calzado, con el apresto del Evangelio de la paz, Señor, con la coraza de justicia, ceñidos los lomos con la verdad, Señor, Padre bueno, con el yelmo de la salvación, Señor, con la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, y el escudo de la fe. Señor, que podamos estar siempre, Señor, revestidos, Señor, de esa armadura que tú nos diste, Señor, para que podamos cada día, Señor, aleluya, permanecer, Señor, confiados
en tu obra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, Señor, en cada uno de ellos traiga un regocijo, Señor, y un gozo inefable, Señor. Padre amado, llénalos de tu amor, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada día podamos contemplar la hermosura, Señor, de tu santidad, contemplarte a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos y ahora quedamos en tus manos con esa bendición que viene del Padre, dándote gracias por tu palabra que es nuestro alimento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.